pasada estuvimos trabajando en la prueba de comprensión lectora. Particularmente esa prueba medía algunas habilidades súper específicas de acuerdo al lenguaje o lo que nos interesa a nosotros, por lo menos en la asignatura de lenguaje. Está enfocada en dos aristas importantes de la comprensión lectora. Primero, intentar comprender lo que está en un texto de manera local, o sea, lo que yo puedo encontrar en el texto de manera textual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo busco y está con las mismas palabras en el texto. Y por otro lado, también estaba intentar localizar información que estaba implícita. Eso quiere decir que no va a aparecer en el texto y que yo tengo que resumir, deducir o inferir, que ya es una habilidad mucho mayor, qué era lo que pasaba con respecto a lo que me estaban preguntando, ¿ya? En torno a eso más o menos giraba la evaluación. Ustedes al finalizarla pudieron obtener como su resultado, sabían cuántas preguntas buenas tenían de un total, más allá de que tuviera o no tuviera nota, porque efectivamente era una evaluación sin nota, nos sirve también para indicarnos a nosotros, para tomar indicadores de cómo estamos, en qué necesitamos, qué tipo de textos vamos a ir trabajando de aquí en adelante, etc. Entonces, para nosotros era una información súper importante, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, yo les comenté que esta clase íbamos a revisar esa prueba al inicio, ¿ya? Pero por una cosa práctica, ¿ya? Grabé un video explicando como las preguntas de cada, pregunta por pregunta, la prueba. Entonces, creo que es mucho mejor, es más fácil y además usted puede revisar el video cuando usted quiera. Entonces, ese video se lo vamos a compartir a través de la educadora SPI, a través de su profesor jefe. Es mucho más fácil también y nos va a permitir enfocarnos en esto que en el fondo es lo que deberíamos estar haciendo, que es atender el contenido, o sea, ver la clase propiamente tal, ¿ya? Si es que llegara a quedar como alguna duda o alguien tiene como alguna pregunta particular, me la puede hacer llegar después a mi correo y yo obviamente contento le respondo, ¿ya? Pero en general yo creo que va a quedar bastante claro con la explicación. Bien, voy a partir con la clase de hoy día, simplemente recordando algunos conceptos que ustedes saben, pero nunca están de más. Estamos en la asignatura de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Luis Espinosa, soy el profesor a cargo del cuarto EFG. Conmigo trabajan la educadora Pie Carolina Castillo y Paz Rodríguez, son las profesoras que están acá también en la reunión. Creo que vi al profesor Marco también ahí, un saludo para el profe Marco. Y esta asignatura es de segundo nivel medio, ¿ya? Eso quiere decir que correspondería a tercero y cuarto medio. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar el texto argumentativo, ¿ya? Particularmente, ¿qué es lo que haremos el día de hoy? Tratar de reconocer las principales características del texto argumentativo. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Que yo tengo que salir de esta clase al menos reconociendo partes del texto argumentativo, ¿ya? Al final de la presentación les voy a dejar un link donde usted puede sacar mucha más información de eso, ver un video y hacer como un resumen. También las educadoras PIE les van a estar compartiendo como un resumen con los principales conceptos de la clase. Así que por ese lado están bastante cubiertos. Estamos súper preocupados de que puedan aprender y aprenderlo de la mejor manera posible. Bien, partamos entonces. Hablemos un poco de lo que es la argumentación, ¿ya? Para no darme tantas vueltas, en realidad todo lo que tenemos nosotros hoy en día y que proviene en el fondo del latín, ¿ya? Todo, en realidad nuestro lenguaje, nuestra lengua materna es el latín. Tenemos palabras foráneas o extranjeras o neologismos, que son palabras nuevas que se van incorporando a nuestro lenguaje, pero en general la mayor parte tiene una raíz de tipo léxico, o en el fondo proviene del latín, ¿ya? Antiguamente, la argumentación era algo que demostraba la capacidad intelectual de las personas. Hoy en día, la argumentación se utiliza en todo nivel. Nosotros argumentamos todos los días, desde que nos levantamos hasta antes de acostarnos, a dormir. La argumentación está presente en todos los aspectos de nuestra vida, como por ejemplo, cuando elijo si tomo en la mañana café o no. La argumentación consta de eso, de tomar decisiones en el fondo y tener posturas con respecto a algo. Por ejemplo, la idea nunca es atacar a una persona, pero sí defender nuestro punto de vista, ¿ya? En general, lo que ocurre, o lo que nosotros solemos ver en la televisión, es que las personas se atacan constantemente.
¿ya? Eso es porque, en general, de lo que vamos a hablar hoy día, que es la tesis, no está bien construida. La tesis consiste en estructurar una idea, es en pensar, en decir lo que yo quiero transmitir, pero de una manera ordenada. ¿Ya? Por ejemplo, yo les contaba que nosotros nos levantamos y desde el inicio comenzamos a argumentar. Argumento porque en el fondo tomo decisiones. Digo, hoy día me voy a vestir de negro, hoy día voy a ocupar camisa, hoy día voy a ocupar... O le indico, o usted le indica a sus hijos, le digo, necesito que cuando vuelva tenga su cuarto ordenado, o que me ayude con estas cosas, o que me ayude con estos deberes, o que tenga hecho esto. Lo mismo en sus trabajos. Necesito que termine esto, etc. ¿Ya? Todo eso es una argumentación. Es parte de una práctica discursiva, es una práctica de hablar. Siempre ha estado orientada a que el receptor, ¿ya?, intente hacer algo que yo estoy pidiéndole. Esa es la principal como característica de la argumentación. Tiene que ver con eso, tiene que ver con lograr, yo busco que el otro haga algo, ¿ya? Eso es lo que yo estoy buscando. Podrían ustedes preguntarse lo siguiente, ¿la publicidad, por ejemplo, tiene elementos de la argumentación? Por supuesto, porque la publicidad constantemente está intentando lograr su propósito, que es que nosotros compremos un determinado producto. Por eso nos muestran como tantos beneficios que tiene un producto, desde que es más económico que otro, hasta que tiene características que lo hacen único, ¿ya? Todo eso es parte de la argumentación. Vamos a intentar como darle una vuelta a qué entendemos nosotros por un discurso argumentativo, ¿ya? Y vamos a decir que un discurso argumentativo es un texto, ¿ya?, o es un tipo de texto que tiene un objetivo sumamente claro. ¿Cuál es ese objetivo? Convencer o persuadir. Ojo con esto, porque no todos los discursos tienen la misma intención, ¿ya? Hay discursos que buscan convencer. Yo convenzo a una persona cuando tengo argumentos sólidos. Eso no quiere decir que no logre persuadir a una persona. Persuadir es todo lo contrario, ¿ya? Tiene que ver con que yo logro que la persona haga algo, pero los argumentos que estoy utilizando no son racionales. Tienen que ver más con lo emocional, ¿ya? Vuelvo a repetir eso porque es un concepto muy importante que me interesa que ustedes salgan de esta clase identificándolo. El discurso argumentativo tiene un objetivo sumamente claro, ¿ya? Se puede dar de dos formas. A través de que yo intente convencer a alguien, eso quiere decir que yo doy argumentos lógicos o razonables, como por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol es dañino para la salud. Ahora, ¿cómo yo convenzo a una persona de eso? Le puedo entregar datos, por ejemplo, ¿ya? El 80% de las personas que sufre alguna enfermedad interna, algún órgano interno, es porque ha bebido durante un periodo prolongado. Podría sumar muchas más características, ¿ya? Pero estoy dando un argumento que es lógico y que intenta buscar convencer. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a través de la razón. Cuando yo persuado a alguien, lo que intento hacer es todo lo contrario. Quiero que haga algo, pero lo busco desde la emocionalidad. Por ejemplo, necesito que me compres eso. Necesito que me compres esas zapatillas nuevas que salieron, porque si no me voy a poner muy triste. Hay un argumento lógico ahí. A lo mejor nosotros decimos, sí, porque las necesito. Con todo mi corazón deseo esas zapatillas. Ya. El problema es que la construcción de cómo hice la argumentación es muy distinta a la primera que hice, porque los elementos que utilicé no tienen nada que ver uno con el otro. Ya, esa es la diferencia principal entre lograr convencer y lograr persuadir. ¿Ya? Es interesante entender que el discurso argumentativo busca o tiene una intención de que el emisor produzca después alguna actitud o opinión. En palabras sencillas, eso es, yo estoy buscando en el receptor, en la persona que me está escuchando, que se movilice a hacer algo, que haga algo que yo quiero que haga, que se mueva, que se pare, etc. ¿Ya? Por ejemplo, vamos en el metro o en cualquier locomoción pública y veo que hay
3 o 4 abuelitos o personas de la tercera o cuarta edad ya de pie. Y hay mucha gente que está sentada, entonces siempre se genera un debate bastante interesante en que, bueno, todos estamos cansados, ¿ya? Pero siempre han existido convenciones. Las convenciones son acuerdos sociales en los cuales establecimos que nosotros deberíamos cederle el asiento a las personas, sobre todo que son de la tercera edad. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, un discurso argumentativo. ¿Por qué me tengo que colocar de pie? ¿Ya? Me coloco de pie o le cedo el asiento porque, bueno, hay una legislación que lo dice. Si ustedes se fijan y miran hacia las orillas de la ventana, van a encontrar como un letrero, como de color celeste con blanco, pegado que dice cuál es la normativa que rige y que en el fondo nos obliga, si lo quieren llamar de esa forma, a colocarnos de pie. O, por otra parte, también está la buena voluntad, que en general siempre es la que opera, es como parte del sentido común también, darnos cuenta de que si nosotros que somos jóvenes estamos cansados, ¿ya? Que es muy válido también, imagínense una persona que ha trabajado toda su vida. Entonces, es parte también de eso, ¿ya? Bien, ¿qué características tiene el discurso argumentativo? Tiene estas características que son las principales. Primero, tiene un objeto. ¿Qué es ese objeto? El objeto es el problema, ¿ya? Y ese problema tiene que admitir distintos puntos de vista. ¿Ya? A mí no me sirve, por ejemplo, yo no puedo debatir de cualquier cosa, tampoco puedo argumentar cualquier cosa, porque hay cosas que no tienen puntos de vista o argumentaciones distintos. Por ejemplo, si yo digo, a mí me gusta tomar Coca-Cola, ¿qué puedo debatir de eso? No tiene punto de vista o otro enfoque, porque en el fondo lo cerré a qué es lo que a mí me gusta, y está bien. O sea, es parte de eso. Cuando buscamos un objeto dentro del discurso argumentativo, hablamos de un elemento que pueda tener distintos puntos de vista. Por ejemplo, el toque de queda. ¿Cuál es el mejor horario para dejar de transitar en la vía pública? Entonces, eso tiene distintos puntos de vista, porque va a haber personas que me van a decir, el mejor horario es a las 9, otro me va a decir, el mejor es a las 10, otro me va a decir, yo no alcanzo a volver en ese horario, entonces tengo a las 12. ¿Desde cuándo se debería levantar el toque de queda? Entonces hay personas que me van a decir desde las 6 de la mañana, otros me pueden decir desde las 4. No me sirve a mí salir a las 5, porque yo a las 5 tengo que estar arriba del bus para llegar a la otra punta de Santiago, 10 para las 8, ¿ya? Ese, en el fondo, es un tema que admite muchos puntos de vista. En general, los temas relacionados con la salud, la educación, nuestro sistema de justicia, tienen bastantes puntos de vista o distintos enfoques, ¿ya? Esos son temas, en el fondo, contingentes y que nos permiten debatir o abrir hacia el lado, hacia el discurso argumentativo. ¿Ya? Característica número 2, el emisor. ¿Quién es el emisor? Es el que manifiesta una postura sumamente clara frente al objeto. Esto, para resumirlo, es, ¿estoy a favor o en contra de lo que estoy diciendo? Volvamos al ejemplo anterior, cuando yo estaba hablando del toque de queda. Entonces, ¿por qué yo como emisor estoy a favor o en contra de esto? No, no me parece porque cuarta la libertad de desplazamiento de las personas. Sí, sí me parece porque las personas son muy porfiadas, no hacen caso, se siguen desplazando, nos seguimos contagiando, aumentan exponencialmente el riesgo, ponen en riesgo a otras personas, etc. Tengo que tener un punto de vista, ¿ya? Y también tengo que tener una posición. Ese es el punto número 2. Punto número 3, carácter dialógico. Se produce, dice, una confrontación entre lo que es el emisor, ¿ya?, contra el receptor. ¿Ya? Esto es interesante. Dice que puede ser un receptor concreto o no, presente o representado, lo que genera polémica. ¿Por qué? Porque no necesariamente el receptor va a estar físicamente ahí. Yo puedo, por ejemplo, generar una confrontación, ¿ya?, o puedo argumentar en función de algo sin que el receptor esté al lado mío. ¿Ya? No es un requisito que la otra persona esté al lado mío. Bueno, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es lo que estamos haciendo ahora. Claro que esto no es muy argumentativo que digamos, es más bien exponencial, porque yo estoy en el fondo contándole un contenido y ustedes están escuchando. ¿Ya? Más hacia el final de la clase, reactivaremos los micrófonos para hacer algunas dudas, consultas, también para repetir algunos conceptos que a lo mejor no quedaron tan claros, y ahí se va a convertir o va a tomar este carácter más dialógico, más de conversación, ¿cierto? Más de argumentación. Y la argumentación también requiere una respuesta del otro lado.
Por último, la característica número 4 es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del discurso argumentativo? Particularmente, y es lograr que la otra persona sea convencida o persuadida de lo que estoy diciendo, ¿ya? Yo lo puedo hacer de esas dos formas. Esto es importante porque cuando yo logro convencer a una persona, la conducta de ella cambia con el tiempo. Cuando yo la logro persuadir, va a cambiar, pero es momentáneo el cambio, no se sostiene en el tiempo. Voy a dar un ejemplo de eso. Por ejemplo, ya, una persona que quiera bajar de peso, ¿ya? Yo puedo lograr persuadirla de que necesita bajar de peso porque estéticamente a lo mejor se va a sentir mejor bajando de peso. Entonces, ¿qué hice yo? Logré persuadirla con algo. Eso no quiere decir que esa persona cambie en el tiempo sus hábitos, ¿ya? Porque yo lo que debería buscar es hacerle entender, ¿ya?, que desde el punto de vista de la salud es importante que cambie sus hábitos alimenticios. ¿Ya? Si yo logro hacer entender a la persona o hacerle comprender de que en realidad es mucho más profundo que simplemente verse bien, que es parte de una convención social simplemente, ¿ya?, que tiene que ver con el sentirse bien, con el estar bien, que tiene que ver con la salud, es un tema de salud, eso es convencer, ¿ya? Porque lo que yo estoy logrando ahí en el fondo es que la persona cambie sus hábitos, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, hago dieta, yo no cambio mis hábitos, simplemente bajé de peso, dejé de tomar agua, perdí agua, hice un montón de cosas, ¿ya? Pero no es lo mismo. Me voy a detener en este punto, ¿ya? Y antes de continuar, me voy a devolver a la reunión. Creo que la tengo acá. Y les quiero preguntar si, con respecto a lo que acabo de contar, me voy a activar. Denme un segundo. Ahí sí. Con respecto a lo que acabo de preguntar, quiero saber si tienen alguna duda, ¿ya? Si necesitan que les explique de nuevo la diferencia entre... si necesitan que les explique de nuevo la diferencia entre convencer y persuadir, o si la entendieron bien. ¿Alguno le quedó alguna duda? Les devolví la función de reactivar el micrófono si alguien tiene alguna duda. No, ninguna. Ya. Profesor, Cuénteme. Maricel dice que va un poco rápido. Esa es la observación Ya. que hace ella. Ya, Maricel, vamos a intentar ir un poco más lento. Lo que pasa es que tenemos que tratar de ver el contenido en esta clase, pero vamos a ir un poquito más lento, ¿ya? Un poco, para que no se me aburran también, si no se me van a quedar dormidos. Ya, ¿todo bien? Bien, entonces, continúa. Les voy a dejar la función abierta, por si acaso. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a confiar en ustedes esta vez. Ya, dice, veníamos recién de explicar la función... Ah, no, pues ahora no estoy compartiendo mi pantalla. Un segundo. Me había devuelto a explicar sin compartir la pantalla. Y ahora sí. Chuta. No puedo volver a compartir ahora. Profe, si sale la pantalla aquí, salía. ¿Le aparece el PowerPoint? En el antes salía, pero ahora no. Sí, pues Sí, no se hace un rato. aparece. Ahora ya no. ¿Ahí? ¿Le aparece? Sí, ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Ahora sí. Ya, súper. Ya, ahora tienen que bloquear su micrófono, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, ahí sí. Entonces, les estaba contando un poco de cuál era la diferencia principal entre convencer y persuadir.
Y ahora vamos a hablar un poco de qué situación se da al momento de que yo produzco un discurso argumentativo, ¿ya? Al momento de que yo entrego argumentación, ¿qué situación se da? Primero, la primera situación que se da es que los interlocutores no comparten el mismo punto de vista. Eso es normal que ocurra. En todo orden de cosas pasa, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tratamos de negociar eso en la vida normal. Por ejemplo, ¿qué es lo que suele ocurrir? Suele ocurrir que, bueno, en periodos un poco más normales también, tratamos de elegir, o sea, quiero ir a ver una película, no sé, quiero ir a ver tal película, y la otra persona me puede decir, no, es que en realidad yo leí los comentarios de esa película y no me parece, creo que no es muy buena. Entonces usted le dice, no, pues va a entregar argumentos de por qué piensa que sí es interesante. No, lo que pasa es que yo escuché a otra persona que la fue a ver y que le gustó, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Es muy poco probable que los interlocutores compartan el mismo punto de vista, ¿ya? Porque además, si comparten el mismo punto de vista, no habría punto de desencuentro, por lo tanto, no habría argumentación, ¿ya? Eso es por un lado. Como punto número 2, tenemos que dentro de la situación vamos a encontrar que los contenidos que desarrolla la argumentación son polémicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Un poco lo que yo les contaba hace un rato. Por ejemplo, ¿qué les decía yo? Yo les decía que yo no puedo rebatirle a una persona que me dice que le gusta, por ejemplo, tomar a mí me encanta tomar jugo de naranja. Genial, pues bien por ti. ¿Cuál es el punto de desencuentro que puede haber ahí? Ninguno. ¿Ya? ¿Qué le podría decir yo? Que a mí no me gusta el jugo de naranja, pero no tiene que ver con la situación concreta del discurso. Entonces, tiene que ser un tema polémico. Yo les conté algunos temas polémicos. En general, la salud, por ejemplo, no solo en este país, sino que en todo orden mundial, la salud, la educación, los derechos sociales, son temas que son bastante polémicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque impactan a un número importante de personas. Las decisiones que se toman impactan a mucha gente. Entonces, a las personas les interesa participar de ese tipo de argumentación, ¿ya? Eso es lo segundo. Repito otra vez. Primero, la situación importante que se da en el discurso argumentativo. Número 1, ¿ya? Los interlocutores no tienen el mismo punto de vista. Número 2, los temas que se desarrollan son polémicos, ¿ya? Vamos al punto número 3. Al no haber un acuerdo o al no llegar a un consenso que se pueda aplicar de manera inmediata, ¿qué es lo que ocurre? Se requiere que exista un diálogo, ¿ya? La argumentación, también en algunas partes, si ustedes buscan en información en internet, van a encontrar que aparece discurso o aparece discusión, argumentación, discusión, ¿ya? Lo que pasa es que el discutir también aplica en el fondo para intercambiar ideas, siempre y cuando sea con respeto. La idea de la argumentación es que está un poco más estructurada, esa es la diferencia, ¿ya? De hecho, bajo algunas modalidades, incluso, la argumentación está mucho más reglamentada y las personas que hablan en televisión tienen un tiempo determinado para exponer su punto de vista. No sé si han podido ver alguna vez estos como matinales más nuevos que han aparecido ahora, donde colocan a diferentes personas a exponer sus puntos de vista y les dan un tiempo, por ejemplo, 40 segundos, después le toca a otro, y tratan de que que el panel sea muy diverso. Lo que no ocurría antes, porque en general tenían panelistas dentro del mismo matinal. Ahora lo que hacen es que, bueno, obviamente están en sus casas, pero además son expertos en el tema, ¿ya? En legislación, ahora que está muy fuerte el tema de los contagios, hay mucho epidemiológico, también mucho doctora que trabaja en unidades críticas de cuidado intensivo, ¿ya? He visto mucho de eso también en televisión en este último tiempo, porque son personas que tienen un discurso bastante potente, ¿ya? A eso me refería cuando hablar de temas polémicos. Hay gente que me dice, por ejemplo, no, a mí no me interesa, a mí ya, ¿para qué me voy a cuidar si a mí ya me dio, ya no? Entonces, por eso es importante que estas personas también aparezcan en la televisión dando información con respecto a que, desde el punto de vista de la argumentación, decirles que obviamente les puede volver a dar, porque le haya dado una vez, no quiere decir que va a ser inmune para siempre, a lo máximo esa inmunidad va a durar 3 meses, eso no quiere decir que no se pueda volver a recontagiar. ¿Ya? Por eso es súper importante que aparezcan este tipo de personas también. Por último, y punto número 4, tiene que ver con la relación entre los participantes.
y la relación que se establece entre los participantes es simétrica. Ya. Para las personas que no entienden el concepto de simetría, lo simétrico es igual. Y cuando la relación es asimétrica, se da un orden de jerarquía distinto. Explico de nuevo. La simetría es, por ejemplo, entre dos pares. Por ejemplo, cuando yo trabajo con mi compañero de trabajo o con la profesora, por ejemplo, del PIE, nosotros somos compañeros de trabajo. Por lo tanto, nuestra relación es simétrica, ¿ya? Somos los dos profesores. Por ejemplo, cuando hoy día, a propósito de todo esto, que tuve que ir a buscar, a ver un tema con mi auto en el mecánico, la relación que se establece ahí no es simétrica. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy al mecánico es porque yo no sé algo que él sí sabe, y por lo tanto la relación es de asimetría. Yo cuando voy lo escucho, y él me dice, ¿sabe lo que usted hizo? Lo que hizo es que tal cosa, ¿ya? No sé, deja mucho rato la directa y no mueve la caja de cambios, no sé, algo así creo que fue, ¿ya? Pero se da una relación asimétrica, es distinta porque yo voy a escuchar a la persona, no somos iguales porque él tiene mayor conocimiento automotriz que yo, por algo lo voy a ver, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Por ejemplo, nosotros no tenemos una relación simétrica, ¿ya? Porque yo les estoy entregando conocimiento de un contenido, ¿ya? Si nosotros, este no fuera el contexto y no estuviéramos en esta clase, y a lo mejor estamos compartiendo en otro lugar, en otras circunstancias, a lo mejor nuestra relación sería simétrica, ¿ya? Vuelvo a explicar. Sus compañeros, ¿ya? Entre ustedes, su relación es simétrica. Ustedes con el profesor es asimétrica, ¿ya? Se da en el fondo, o se establece por lo menos en el lenguaje, en función de quién es el que tiene un mayor grado de conocimiento, de acuerdo al contexto, ¿ya? Porque usted me va a decir, pero entonces, ¿qué pasa si es un médico con un abogado? ¿Quién sabe más? ¿El médico? No, depende del contexto, depende de la situación. Porque si el abogado, por ejemplo, el médico se equivocó en algo y tiene que ir a donde el abogado, obviamente el contexto hace que la relación sea asimétrica porque el abogado es quien lo va a ayudar, lo va a sacar del problema. Y viceversa. Si es que, por ejemplo, se enfermó el abogado, va a tener que ir donde el médico y obviamente lo va a tener que escuchar porque él es el experto en cuanto a eso. Esa es la relación en el fondo que se establece. Ya en el discurso de acá tiene que ser una relación simétrica, porque si fuera asimétrica es muy difícil discutir de que una de las dos partes tendría como ventaja. Así que la idea es que siempre se dé desde la lógica de la simetría. Bien, hemos visto dos conceptos que son bastante importantes, interesantes y potentes, ya que tiene que ver con la situación de enunciación, que eran los 4 puntos que yo les contaba antes, y lo que acabamos de ver con respecto a la simetría. Ya. Ejemplos, ¿dónde aparece esto? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Ya? Lo puedo ver, por ejemplo, en los textos argumentativos de tipo escrito. ¿Como cuáles? Como los ensayos, como el editorial. ¿Dónde aparece el editorial? Bueno, esto lo estuvimos viendo un poco en las clases anteriores, cuando vimos géneros periodísticos. El editorial está dentro del diario. La carta de opinión también está dentro de lo que son los diarios. Ojo que cuando hablo de diarios o periódicos, también pueden ser en formato digital. No necesariamente tienen que estar impresos. Las columnas de opinión, hoy por hoy, muy, muy potentes, en todo orden de cosas, también están tanto en los diarios escritos, ¿ya? O la prensa escrita, si lo quieren denominar así, como en la prensa digital, ¿ya? Y también tengo textos argumentativos de tipo oral. Ya, eso quiere decir que se conversan. ¿Como cuáles? Como los debates, que son los que yo les contaba hace un rato, que son los que tienen la mayor estructura, o son los más estructurados, los más ordenados. También está dentro de la publicidad. ¿Ya? La publicidad siempre juega con nosotros desde el punto de vista de la argumentación. Nos muestra como los elementos que tienen los productos que lo hacen ser fabulosos, fantásticos. ¿Por qué tengo que elegir este producto? ¿Ya? No sé si se han fijado, pero cuando empieza como el horario prime de la televisión, el horario prime en televisión se conoce de 8 a 10. Ese es como el horario prime de televisión, ¿ya? Donde las marcas pagan más por publicitar en ese periodo. Si se fijan, aparecen todas juntas las publicidades de las compañías telefónicas. Puede aparecer, por ejemplo, Entel, WOM, Claro, en el mismo minuto, o Movistar, Entel, lo que ustedes quieran. Pero pueden aparecer 3 seguidas de 40 segundos cada una.
¿Por qué se hace eso? Porque se busca en el fondo hacer un contraste. Como hablamos de argumentación, se establece la siguiente relación. Se espera que usted, como receptor, pueda evaluar qué servicio es mejor, de acuerdo a lo que usted está buscando. Porque a lo mejor usted no necesita una cobertura tan genial. Lo que necesita son más minutos, o más gigas para navegar, o que tenga WhatsApp ilimitado, ¿ya? Va a depender, obviamente, de lo que nosotros necesitemos, ¿ya? Y, obviamente, los textos argumentativos se dan en el plano judicial, ¿ya? Porque constantemente se está argumentando a favor o en contra de alguna persona. Bien. Vamos a pasar a la estructura interna del discurso argumentativo, ¿ya? Esta es la estructura que está dentro del texto, cómo se estructura, cómo yo, por ejemplo, tengo que escribir un texto argumentativo, ¿ya? La lógica sería lo que ustedes están viendo, ya que ese es el concepto deductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que va desde lo más específico, ¿ya? Desde lo más particular a lo más general. Ese es el orden deductivo, que es el que ustedes están viendo en esa como aparente torta, ¿ya? Yo le digo torta, pero en realidad son como peldaños, pero parece una torta porque en realidad tiene una base contundente que es mi respaldo, ¿ya? Voy a explicar en orden descendente. ¿Qué es la tesis? Es lo que yo les contaba hace un rato, es mi punto de vista, lo que yo quiero defender, ¿ya? Por ejemplo, manejar en estado de ebriedad debiese tener las penas más duras. Esa es mi tesis. Manejar en estado de ebriedad debiese tener las penas más duras. ¿Cuáles son las bases que tengo para eso? Por ejemplo, que el 70% de los accidentes automovilísticos son causados por personas que manejan bajo el estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, ¿ya? Eso es una base súper potente y que es real. El porcentaje mayor de los accidentes automovilísticos es provocado por personas que están en estado de ebriedad. Confunden calles. Bueno, a mí en una oportunidad me tocó ver una persona que iba transitando en la autopista, una autopista de alta velocidad, al revés, ¿ya? Eso no tiene ninguna lógica, más que yo pudiese explicarlo desde la idea de que la persona estaba en estado de ebriedad y que pensaba que la calle tenía doble tránsito, lo cual es imposible en una autopista así. Esa es una buena base, en el fondo, entender que estas personas causan daño, ¿ya? No solo a ellos, y eso es un tema, ya que es importante, pero además está el agregado de que estas personas le causan daño a los otros, ¿ya? ¿Qué es una garantía? Una garantía es lo que yo entrego, lo que yo doy para que esto ocurra. Es como la garantía de las cosas que yo compro. Por ejemplo, tengo un teléfono, ¿ya? El teléfono debiese tener garantía. ¿Cuánto tiene? En general las cosas como entre 3, 6 meses, un año con la marca. ¿Qué es la garantía si yo la defino? La garantía es lo que me dice a mí que esto es posible que se arregle, ¿ya? O que debiese arreglarse. Bueno, en la argumentación pasa algo parecido. La garantía me dice que es posible que lo que yo estoy planteando ocurra, ¿ya? Yo hago la analogía con los aparatos electrónicos, pero en general todo tiene como garantía. Y ahí yo sé que si cumplo con ciertos patrones, debiese poder acceder a esa garantía. En el texto argumentativo funciona igual, ¿ya? Si yo cumplo con ciertos patrones, debiese poder tener una buena garantía y la gente me debiese entender. Voy a volver a mi idea principal. ¿Cuál era mi tesis? Mi tesis era, las personas que manejan en el estado de ebriedad debiesen tener penas más duras o recibir penas más duras. ¿Mi base cuál era? ¿Qué sentaba yo la información? Mi base era que el 70% de los accidentes en Chile son producidos por personas que manejan en estado de ebriedad. Ahora, ¿qué garantía entrego yo para eso? Los países donde se ha aplicado medidas restrictivas más potentes han reducido la cantidad de accidentes y las personas que manejan en estado de ebriedad. Entonces yo estoy entregando una garantía de que lo que yo estoy diciendo resultó en otro país. O sea, es probable que ocurra. O sea, no es muy loco pensar que se puede hacer. Ya. Ahora voy al respaldo. Un respaldo es algo que apoya la garantía, que dice que lo que estoy diciendo es real. ¿Qué puede ser un buen respaldo? Un estudio, por ejemplo.
Podría ser un estudio científico, la aparición de lo que yo estoy contando en determinada noticia, algo que me respalde. Puede ser una persona muy conocida en el mundo también de la defensa de los automovilistas, por ejemplo, no sé, ¿ya? Podría ser el ministro de Transporte, ¿ya? En el fondo el respaldo es que a mí es lo que me ayuda a que lo que yo presenté como garantía esté bien. Entonces, en sentido con lo que yo les decía hace un rato, de que esto resultó en otros países y funcionó bien, entonces el respaldo podría ser que esto es aprobado por el Ministerio de Transportes, o esto será un plan que impulsará el gobierno. ¿Ya? Eso me respalda, porque lo que estoy diciendo es en el fondo que lo que estoy presentando en este minuto va a funcionar, ¿ya? O que podría funcionar. Bien. Ya. Hay dos formas en las que se puede dar lo que yo acabo de explicar. Puede ser que parta desde la tesis y vaya bajando, como lo que yo expliqué, o que parta al revés. Si parte en el orden que yo acabo de explicar, eso se llama orden deductivo. ¿Qué es eso? Tesis, base, garantía, respaldo. Ese es el orden deductivo, ¿ya? Desde lo más específico a lo más amplio. Y el orden inductivo es al revés. Es desde el respaldo, garantía, base y al final va la tesis, ¿ya? Este orden se ocupa mucho menos, pero hay gente que argumenta de esa forma. Parte como contando todo y al final plantean una pregunta a la tesis, ¿ya? ¿No sería este un Chile mejor si lográramos que las personas que manejan en estado de ebriedad comprendieran que es muy grave lo que hacen? ¿Ya? Plantean una pregunta al final, lo hacen y terminan así el texto. Bien. Ya vamos a pausar un poco para dejarlos descansar, que tomen un poco de aire. Sé que a veces es como mucha información. Entonces, yo acabo de explicar algunos conceptos relacionados con el texto argumentativo, particularmente con la estructura interna. Les conté que existe la tesis, la base, la garantía, el respaldo. Obviamente los vamos a definir un poco más adelante. Lo que me interesa es si lograron entender cómo, qué función cumple cada una y cómo se estructuran. Si es que van desde lo más pequeño hasta algo más grande o si lo hacen al revés. ¿Cómo estuvimos con eso? Pamela, voy a leer un poco el chat, ¿ya? Para descansar y que ustedes también puedan tener como descansar un poco de mí. Dice, entonces, ¿es plantear una pregunta? Sí, es plantear una pregunta. La tesis funciona como una pregunta, ¿ya? No todas las veces tiene que ser como una pregunta, pero sí funciona así, ¿ya? Podrías tú plantear una pregunta o simplemente hacer una afirmación. Pero funciona como pregunta también. Ya, todo súper, entendido. Todo muy claro. Ya lo del PPT es porque lo dejé de compartir, pero después va a volver a aparecer cuando lo vuelvo a poner. Todo muy claro. Gracias, profe. Ya, súper. Continúo, ¿ya? Bien. Voy hasta la parte entonces de la estructura interna del discurso argumentativo. Para poder retomar, dijimos que existía la tesis, la base, la garantía y el respaldo, y que la tesis, en ese orden que yo acabo de mostrar, se llamaba deductivo porque iba desde lo más particular, ¿cierto? Y se iba como ampliando, y al revés era respaldo, garantía, base y tesis. Bueno, vamos a definir esos conceptos ahora, aunque yo igual les expliqué un poco, pero ahora los vamos a definir propiamente tal. Ya. Vamos a hablar entonces ahora de la estructura interna del discurso argumentativo y vamos a definir la tesis. ¿Qué es una tesis? Ahí aparece mucha información de qué es una tesis, ¿ya? Para que ustedes puedan tener como toda la información. Pero si yo tuviese que resumir esto en una explicación, la tesis es mi punto de vista, ¿ya? Es mi punto de vista sobre un tema particular que tiene un carácter polémico, ¿ya? Eso es una tesis. Una tesis es algo que yo intento defender
es mi punto de vista, lo que yo creo, siento, pienso con respecto a algo que estoy viendo de la sociedad, ¿ya? Tiene que ser un tema polémico. Creo que lo he dejado bastante claro a medida que ha ido avanzando el texto. Después, cuando hagamos ejercicio, ustedes se van a poder dar cuenta de que no todo es un tema polémico, porque hay cosas por las que no vale la pena discutir, porque además no voy a encontrar puntos de vista diferentes, ¿ya? A menos que sean forzados, pero en general no va a resultar, no, o sea, no va a funcionar de esa manera, ¿ya? Yo tengo que buscar temas que sean polémicos. En la vida, en general, hay muchos. Yo por eso le hacía mención solo a algunos. Por ejemplo, en salud, hay mucho tema que es polémico o que implica en el fondo un punto de vista particular, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que he visto, ¿ya? ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque en algún minuto también vamos a tener que redactar un texto argumentativo, entonces nos va a servir para ir entendiendo cuáles son los temas que puedo elegir, ¿ya? Bien. ¿Cómo parte una tesis? La tesis parte del supuesto, ¿ya? De lo que mi idea que yo estoy planteando es verdad. Por eso yo intento demostrar que lo que estoy diciendo es válido o que es probable que ocurra, ¿ya? Puede estar al inicio la tesis o puede estar al final. Ya eso ya lo vimos hace un rato. Si está al inicio es deductivo, si está al final es inductivo. Puede estar en ese orden, ¿ya? Lo puedo colocar al principio o la puedo colocar al último. De las dos formas está correcta, siempre y cuando esté. En general va a estar, porque en el fondo si no tengo una tesis no tendría un punto para defender. Entonces tiene que estar, ¿ya? Ahí lo que ustedes están viendo son dos personas que se preguntan y están defendiendo un punto de vista. Uno dice que ve 7 palos, y el otro dice que no, que solo ve 5, ¿ya? Entonces, independientemente de cuáles sean los fundamentos que vaya entregando, independientemente de cuáles sean los argumentos que vaya entregando o que vaya dando con respecto a por qué él ve 7 y el otro por qué ve 5, en el fondo me voy a ir quedando con eso, ¿ya? Vamos a las bases. Las bases corresponden a todos los argumentos que puedan entregar información y que apoyen mi tesis, ¿ya? Lo puedo hacer de dos formas, que yo ya le adelanté un poco. Lo puedo hacer a través de lo lógico, y si lo hago a través de lo lógico, va a ser siempre racional. O lo puedo hacer a través de lo emotivo-afectivo, ¿ya? Cuando lo hago a través de la lógica, en general, funciona bastante bien, porque las personas me creen rápido, ¿ya? Adhieren rápido a mi postura, porque están entendiendo que lo que estoy diciendo es real, ¿ya? No me cuesta mucho convencerlos cuando mis argumentos son lógicos o racionales, porque no tienen mucho punto de rebate, ¿ya? Muy por el contrario, cuando yo los logro persuadir, porque estoy ocupando elementos emotivos afectivos, claro, voy a lograr persuadirlos por algunos minutos, ¿ah? O por algunos días, o por un mes, o por alguna semana. Pero eso no quiere decir que los logre convencer para siempre, ¿ya? Son cosas muy distintas. Por eso yo hacía el ejemplo de la dieta hace un rato. Una persona que hace dieta no va en eso, porque claro, la va a hacer en algún minuto. Yo logré convencerla de que lo hiciera. Pero ¿cómo hice esa persuasión para que llegara a eso? Lo hice a través de lo afectivo. Le dije, mira esto otro, ¿ya? Pero si yo lo hiciera a través de lo lógico racional, funcionaría mucho mejor. Me voy a salir un poco de la pantalla, porque... Deme un segundo. Ya les voy a silenciar ahí el micrófono para que se escuche. Ya, ahí sí. Listo. Ya, entonces yo les contaba un poco de que las bases son estos argumentos que van a ir apoyando mi tesis, ¿cierto? La van a apoyar, la pueden apoyar desde lo lógico, desde lo emocional, o lo pueden hacer a través de lo racional, que sería lo ideal, ¿ya? En general, las bases nunca entregan tanta información tampoco, porque son datos iniciales, ¿ya? Todos esos datos se van a profundizar. ¿Cuándo se profundizan?
en la garantía y en el respaldo, que era lo que yo les conté hace un rato, ¿ya? Lo vamos a ver ahora en detalle. Repito nuevamente lo que acabo de explicar, un poco más resumido. La tesis, entonces, es mi punto de vista, lo que yo quiero defender sobre un tema polémico, ¿ya? Puede estar al inicio o puede estar al final de la argumentación. Las bases son los argumentos que yo entrego para defender mi tesis. Pueden ser argumentos lógicos o pueden ser argumentos emocionales. Ambos sirven, pero unos son más potentes que los otros. Ya, hasta ahí vamos. Hablemos ahora de las garantías. Yo les contaba que la garantía funciona tal cual como la garantía de un artefacto, ¿ya? Usted, por ejemplo, va y se compra un hervidor y de repente el hervidor dejó de funcionar. Y se acuerda que tiene la garantía. ¿Y qué decía? Que si dejaba de funcionar, podía como repararlo, se lo podían cambiar. Y esto es lo mismo. El texto argumentativo usted tiene que entregar garantías de lo que usted planteó en la tesis. Si usted me está diciendo que Chile es el país con mayor consumo de drogas, entonces entrégueme una garantía de algo que usted propone, ¿ya? Porque, de acuerdo, puede ser, o sea, las estadísticas lo dicen, pero ¿qué plantea usted? Deberíamos de reducir el consumo de drogas en adolescentes, ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía que usted entrega? Porque si lo hacemos, ¿ya? Porque esto ha resultado en otros lugares, porque se incrementa tal cosa, ¿ya? La garantía es en el fondo lo que hace el nexo entre la información que entregué en las bases, ¿ya? Con la tesis. Explica como una relación y me permite entender de que lo que yo estoy diciendo ya ha funcionado en otra parte, ¿ya? O me permite en el fondo validar lo que estoy diciendo. Yo te entrego una garantía de que lo que estoy argumentando es posible que ocurra, ¿ya? Va a funcionar. Debiésemos modernizar el sistema carcelario. ¿Por qué? ¿Cuál sería mi garantía? Estados Unidos modernizó su sistema carcelario. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de eso? Menos personas delinquen. Esa es una garantía. ¿Ya? Ahí estoy entregando una garantía de que lo que yo estoy planteando se hizo en otro país y resultó. Los Países Bajos invirtieron mucho dinero en programas sociales. Esto entrega como garantía que las personas no llegan a delinquir. Esa es otra forma también que se hace en Europa. ¿Ya? En el fondo la garantía lo que hace es entregar una forma en la que yo puedo presentar que lo que estoy diciendo ya ha resultado, ¿ya? No es una idea antojadiza mía. Bien, lo puedo llevar a cosas mucho más concretas. Lo voy a hacer con un ejemplo más fácil al final, ¿ya? Hablemos ahora del respaldo. El respaldo son ideas que sirven de apoyo para todo lo que dije antes. ¿Qué es eso? Datos, cifras, estudios, todo lo que tenga que ver con estadísticas, especialistas, expertos, ¿ya? Personas reconocidas en este ámbito, en esta materia, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda esa información sustenta lo que estoy diciendo. ¿De dónde saqué la información? La saqué de tal libro, la saqué de tal enciclopedia, la googleé todas estas páginas y yo mismo hice la comparación de todas las páginas, comparé todas las fuentes y vi que esto era lo que tenía que hacer. ¿Ya? Yo mismo busqué la información. No creía en la noticia, entonces busqué la misma noticia en distintas partes y me di cuenta que está tratada de formas distintas. ¿Ya? El respaldo en el fondo es toda la información que yo logro recopilar. Todo. Lo voy a hacer con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, en un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Ya? Mi tesis podría ser que necesito que tus clases, supongamos que esto se lo dice una mamá a un hijo, necesito que te levantes, ¿ya? Y que te conectes a clases desde el comedor. ¿Ya? Parece como una orden más que una tesis. Entonces, vas a aprender mejor, vas a aprender mejor si te levantas y te conectas a tus clases desde el comedor. Entonces, ¿cuál sería la base de eso? La base es que estando en la cama, acostado, los alumnos se quedan dormidos. O
se silencian, se mutean y no escuchan la clase, o están haciendo otra cosa, ¿ya? O que hay mejor supervisión desde un punto de vista como el comedor, donde pueden pasar más personas y ver si efectivamente está estudiando o no. Y ahí tendríamos varias fases. ¿Cuál es la garantía que yo entrego de eso? ¿Cómo sé que eso ha resultado? Me lo contó una amiga, por ejemplo. Una amiga me contó que tenía un problema con su hijo y le pidió, o sea, no le exigió en el fondo, que se conecte ahora desde el comedor. Y ahora se conecta a todas las clases, ¿ya? Porque lo estoy mirando. Puede ser desde ese punto, como más emocional, hasta un punto un poco mucho más concreto, que leí un estudio que apareció en La Tercera, en La Última Noticia, en El Mercurio, en La Cuarta, en cualquier diario, ¿ya? Que habla sobre la concentración. Y dice que si no está el ambiente apropiado para la concentración, entonces los alumnos no se concentran, ¿ya? Y el estudio decía que si yo hago esto, que lo han hecho otras personas, me va a resultar. Esa es mi garantía. Ahora, ¿qué respaldo tengo para eso? El estudio que apareció en la revista, el estudio científico, ¿ya? La cantidad en la población de muestra, ¿cuántas personas, en cuántas personas se hizo la prueba y con cuántos resultó, ¿ya? Eso es en el fondo. En realidad, todo lo que hacemos, si nosotros nos ponemos a analizar, tiene esta estructura, con mayor o menor detalle, pero siempre yo estoy dando mi punto de vista y estoy argumentando por qué creo que es lo correcto. Y en general entrego garantías. Cuando nuestros hijos nos piden permiso para salir a alguna parte, eso es lo que hacen en el fondo. Papá, necesito ir a esta fiesta porque todos mis compañeros van a ir. Ahí está la tesis. ¿Cuáles son las bases? Te quiero mucho. Te quiero mucho. No he salido hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las garantías? Voy a llegar temprano. Te prometo que llego temprano. Te prometo que no tomo. No, si no me voy a juntar con él. Te lo juro. Me entregó muchas garantías. ¿Cuál es el respaldo de eso? Bueno, el respaldo es un poco más complicado porque en realidad el respaldo yo lo podría tomar como las acciones de ellos. Si tengo un mal respaldo, si ha tenido un mal comportamiento anterior, es difícil que yo pueda acceder a la argumentación que él está dando. Pero en el fondo lo hago para graficar de que está presente en las actividades cotidianas. Todos los días argumentamos. Ya. Veamos un ejemplo ahora un poco más estructurado, ¿ya? Tenemos una tesis, dice, Felipe no debería manejar. ¿Y por qué no puede manejar Felipe? Porque está borracho. La garantía, ¿qué tiene que ver? Borracho no se puede manejar bien. Ahora, ¿cómo lo corroboro? El respaldo. Porque los informes médicos acreditan que el consumo de alcohol deteriora los reflejos y esto resulta peligroso al manejar. ¿Ya? No sé si ustedes lo manejan, pero ¿saben cuánto se demora una persona en poder reaccionar ante el frenado cuando le hacen estas pruebas para sacar la licencia de conducir? 0,3 milésimas de segundo. Entre 0,3 a 0,5. O sea que reaccionan antes de un segundo para frenar. Cuando una persona bebe una piscola, ¿ya? Entendiendo que no son esas como que la gente les dice como miti-miti, como que es mitad de pisco y mitad de bebida, eso se multiplica por 5. O sea, la persona ya no está reaccionando en las milésimas de segundo que tenía que hacer, sino que puede ser hasta 3 o 5 segundos después, ¿ya? Pongámonos en el mejor de los casos, y que la persona se demoró 3 segundos en reaccionar. Y usted dice, pero 3 segundos es mucho tiempo. Bueno, vaya a 100 kilómetros por hora en algún minuto, cuando vaya en un auto, en la micro, y cuente 3 segundos. ¿Cuánto avanzó en 3 segundos a 100 kilómetros por hora? Y se va a dar cuenta que si usted no reacciona rápido, va a estar, pero plantado frente al que va delante de usted. Por eso es tan importante que esta tesis se pueda hacer. Ya, otra más. Dice, es bueno que se prohíba fumar. Eso es lo que estoy sosteniendo. Ahora, ¿por qué es bueno? ¿Qué son las bases? Porque el tabaco es dañino para la salud. ¿Cuál es la garantía? A menor consumo de tabaco, menores índices de cáncer. ¿Ya? ¿Cómo respaldo eso? Bueno, los informes médicos señalan que el alto índice de cáncer en los consumidores y el bajo índice de cáncer en no fumadores. Eso podría ser un buen respaldo. En el fondo, ahora, probablemente algunas personas puedan decir, yo conozco gente que se ha muerto de cáncer al pulmón igual y nunca han fumado en su vida. También hay excepciones, ¿ya? Eso también pasa. Y quedan fuera de lo que yo estoy sosteniendo como idea, porque en el fondo yo juego con la mayoría, ¿ya? Yo argumento en función de lo que se ve en una masa, en un estudio grande, ¿ya? Pero sí hay casos particulares también. Bien, me devuelvo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Algo que no haya quedado claro.
algo que necesiten que repase. Ya, no alcancé a ver ese que me habían colocado ahí, pero estaba muy bueno. El Michelle, que colocó, el respaldo puede ser que la otra vez llegué temprano, sí, puede ser un muy buen respaldo, porque en el fondo te está diciendo tu hijo que en algún minuto ya lo hizo. Tú confiaste en él, accediste a lo que él te pidió y él cumplió. Entonces es un respaldo para él lo que está diciendo. Está bien, es correcto. Ya. ¿Alguna otra duda? Me dice ahí Lorena. Todo muy claro, profe. ¿Seguro, muchachos? Estimadas, estimados. ¿Todo bien? Profe, vuelva al anterior del alcohol. Ya, vuelvo al anterior del alcohol. ¿Esa? Sí, esa era. Ya, esa era, sí. Ya, simplemente para finalizar, yo sé que las profesoras PIEL les compartieron este material, que en realidad es la misma presentación, pero está en formato de PDF para que todos lo puedan leer en sus teléfonos, en cualquier aparato electrónico que lo puedan ocupar. Al final de la presentación va un link donde ustedes pueden encontrar más información. Si es que les quedó como alguna duda y les da como vergüenza preguntar, que ojalá no sea ese el caso, va un link con más información, ya donde usted puede ver un video y también están los mismos conceptos que yo expliqué, ¿ya? Espero que en el fondo le haya quedado claro. Y eso, básicamente. No sé si no tiene ninguna duda más, creo que estaríamos como en condiciones de poder finalizar. Sí, pues Elena, efectivamente. Este tema es parte de nuestras vidas. Nuestro hijo, en realidad nuestro trabajo, en los negocios, en todo. Nosotros argumentamos todos los días, en distintos órdenes de cosas. Ya, muchachos, estimadas, muchas gracias. Pamela ahí que me dice, gracias, profe, buena clase. Gracias a ustedes, muchachos, por conectarse. Gloria también, gracias. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto y nada, eso. Cuídense. Sobre todo cuídense, estos días han estado bien complicados. Así que un abrazo a todos y a todas. Cuídense mucho. Saludos a los profes que me estuvieron acompañando. Chao, chao. Chao, profe Marco, que esté bien.